Tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia va a ser un programa muy justo, tremendamente justo, porque con la historia no tenemos otra obligación que ser justos. Hoy vamos a dedicar el programa, es un homenaje póstumo a un gran cubano, a un gran patriota, a un gran periodista, a un gran escritor. Y me refiero a Carlos Alberto Montaner. Cuba y su historia en el día de hoy saca de su archivo una entrevista a Carlos Alberto Montaner y ese va a ser nuestro homenaje póstumo para recordarlo y para tenerlo vivo entre nosotros. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, domingo 27 de noviembre, continuamos la serie Personalidades del exilio cubano. Como todos ustedes saben, cada cierto tiempo, dedicamos un espacio de Cuba y su historia para conversar con una personalidad del exilio cubano, bien sea política, intelectual o de cualquier otra índole. Y hoy nuestro invitado no necesita presentación. Me refiero a Carlos Alberto Montaner. Bienvenido, Carlos Alberto. Es un placer que estés aquí y que compartas con nosotros y con nuestros televidentes este espacio donde vamos a conversar sobre quién eres, de dónde vienes, dónde vas y otras cuestiones más. También, Carlos Alberto, antes de comenzar el programa, quiero, y hablamos de eso fuera de cámara, recordar que hoy, 27 de noviembre, se conmemora 145 años del fusilamiento de 8 estudiantes de medicina por el colonialismo español. Fue un 27 de noviembre de 1871. Y siempre recuerdo esto, y como bien hablamos, Carlos Alberto, el régimen castrista dejó pequeño a los fusilamientos de estudiantes que hizo el colonialismo español. El régimen castrista, comenzando en octubre de 1960, con el fusilamiento del presidente de la Federación Universitaria Central, Porfirio Remberto Ramírez, desató una represión que llegó a todas las capas sociales de Cuba, pero los estudiantes fueron parte importante. Así que, repito, el régimen de Castro dejó pequeño al colonialismo español en lo que se refiere represión y matanza de estudiantes. Mi querido Carlos Alberto, estás aquí en este espacio para conversar de ti, quién eres, cómo te inicias, tus sueños, metas, pero antes de conversar, querías compartir algo con nuestros televidentes. Así es, Albertini. Bueno, entre otras razones, hace poco terminó la Feria del Libro de Miami y tuve la oportunidad de presentar una obra que a mí me parece extraordinaria, que se llama Diálogo de Conversos, entre Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, los dos excomunistas. Roberto Ampuero fue ministro de Cultura. Vivió en Cuba. Y vivió en Cuba. En Mis años Verde Olivo. Mis años Verde Olivo, una obra de él fantástica. Una obra fantástica. Bueno, pero lo que le abrió los ojos a Roberto Ampuero fue vivir en Cuba y vivir en Alemania comunista. Eso fue lo que le permitió conocer el socialismo real, fue lo que sencillamente lo alejó por completo del marxismo-leninismo y terminó siendo ministro de Cultura de Sebastián Piñera. En el caso de Mauricio Rojas, que era también comunista, del MIR, se exilió después de, como el caso también de Ampuero, después de la toma de posesión o del golpe de Pinochet, y se exilió en Suecia, donde empezó a prepararse para
regresar clandestinamente a Chile. Sin embargo, el choque con una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad donde existía la propiedad privada, donde existía el respeto por los derechos humanos, le hizo abrir los ojos poco a poco, cosa que se cumplimentó o terminó de formarse cuando hizo un doctorado en la Universidad de Lund, doctorado en Historia Económica, y se fue alejando y se alejó tanto del comunismo que acabó siendo diputado del Partido Liberal Sueco durante 6 años y uno de los portavoces de la política exterior sueca en esa época sobre las cuestiones que él había defendido en su juventud, en su ya lejana juventud entonces, de una manera ardorosa, que era la visión marxista-leninista. Se convirtió en el gran adversario de eso y hoy en día es una de las cabezas liberales en el sentido europeo y latinoamericano del término, más importantes que existen. Ese fue el libro, Diálogo de Conversación. Perdóname, Albertín, se sentaron a conversar y contaron cómo fue el proceso de cambio de cada uno de ellos, cosa que a mí me interesa muchísimo. Hablábamos hace un momento de Tiempo de Canallas, que es una novela que yo tuya. escribí. Tiene Tiempo de Canallas, son las más recientes, Tiempo de Canallas y Otra vez Adiós. Y Otra vez Adiós. 2 novelas recientes tuyas, magníficas. Pero para entrar ya en materia, déjame decirte algo. Mientras hablabas tú de estos 2 novelistas que tú presentaste en la feria del libro. 2 escritores. 2 escritores. Mauricio no es novelista, Roberto sí. Sí. Me hiciste recordar algo que por los años 60 dijo el desaparecido líder africano Sékou Touré, referente a el comunismo. Dijo, cuando quiero formar un cuadro comunista, lo mando a Francia. Cuando quiero formar un cuadro anticomunista, lo mando a Moscú. Yo creo que es una Eso lo dijo Sékou Touré. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque el choque con el socialismo real es una cosa terrible. Es decir, la gente que tiene una visión de Cuba, por ejemplo, fantástica, una vez que llegan a Cuba y una vez que ven la miseria de Cuba y una vez que ven la opresión que hay en Cuba, pues se alejan de ese proceso. Bueno, Carlos Alberto, el tiempo es oro aquí y quiero, de cierta manera, que por lo menos te quites el saco frente a las cámaras. ¿Quién es Carlos Alberto Montaner? ¿Dónde nace Carlos Alberto Montaner? ¿Y qué quería ser Carlos Alberto Montaner cuando niño? ¿Cuál era tu sueño? Yo quería ser, bueno, yo nací en el seno de una familia de clase media, mi padre era periodista, mi madre era maestra, y vivíamos en La Habana Vieja, cosa que yo... ¿Naciste ahí? Nací ahí, en la calle Tejadillo, y fue realmente, el recuerdo que tengo de ese mundo es grato, un poco umbrío, porque esa era una calle muy estrechita, muy sombría de alguna manera, pero era un apartamento espacioso. Y lo recuerdo bien, es decir, mis recuerdos infantiles son gratos. De una familia modesta, como eran las familias de clase media en Cuba, donde, según me cuenta mi madre, y según yo veía, llegar a fin de mes era complicado, porque, bueno, en fin, la plata no alcanzaba. Pero se vivía de alguna manera, era bastante grata la existencia. Yo quería ser periodista desde muy joven. Tu padre era periodista y mi abuelo magnífico también, poeta. Y claro. Y eso también me condicionó de alguna manera. Yo quería ser escritor. Me parecía que era, intuitivamente, que era una profesión que me gustaba. Cuando tuve la primera oportunidad de escribir, que fue ya en el bachillerato, en los pequeños periodiquitos que hacíamos primero en una escuela privada en la que estuve y después en el que se llamaba La Habana Militar, y donde me pusieron para corregir mi falta de disciplina, y aquello fue tan desastroso que acabaron echándome de la Academia Militar porque era demasiado indisciplinado para disciplinarme. Es decir, no podían lograr orientarme de alguna manera. Entonces después estudié en el Instituto del Vedado, me gradué y ahí terminé en Cuba, en
en 1960, diciembre de 1960, que me detiene la policía y entonces junto con otros estudiantes que estábamos, como te pasó a ti también en su momento, estábamos conspirando, nos hicieron un juicio, nos condenaron. Yo realmente no llegué a hacer nada porque teníamos un infiltrado que era, por cierto, un amigo mío de la infancia, y se infiltró en el grupo con el objeto sencillamente de atraparnos y no llegamos a hacer absolutamente nada. Y nos condenaron entonces a 20 años, cosa que en Cuba era... Y te escapas y Me vienes para acá. escapo y Y comienzas aquí la vida. comienzo la vida, pero yo me había casado muy precozmente. Además, ya había tenido una Por vida cierto, muy con precoz la misma esposa. con mi mujer. La que es tu esposa hoy en día es aquella niña con la que te casaste. Exacto. Porque eran muy jovencitos. Teníamos 16 años y éramos padres a los 17 años y toda la vida la hemos hecho juntos y éramos novios desde que teníamos 14 años. Y como Cuba es un país muy complicado, la manera en que nos conocimos también tenía que ver con esa tradición cubana. Fue un día que pusieron una bomba en el Hotel Comodoro donde nosotros íbamos a jugar squash. Bomba contra el régimen de Batista. Contra el régimen de Batista, el año 57, algo así. Y había una muchachita que a mí me había gustado, que me parecía muy bonita, que estaba llorando junto con unos niños pequeños que yo supuse correctamente que eran sus hermanos. Y fui a protegerla en plan caballeroso y entonces pues ya yo era un varoncito que me creía un hombrecito aunque tenía 14 años. Y desde entonces estamos juntos, exactamente desde entonces. Entonces, aquí llegaste a los Estados Unidos. Y ella estaba aquí en Estados Unidos y estaba mi hija recién nacida. Aquí estudiaste literatura en la Universidad de Miami, sacaste un máster. Un máster. Fuiste a Puerto Rico, enseñaste allá, pero siempre practicando el periodismo y Siempre. la literatura, porque desde muy temprano escribiste Perro Mundo. Sí, una novela tuya. Sí, yo empecé escribiendo cuentos, como todo el mundo, y poesía, también como casi todo el mundo. Yo creo que soy un pésimo poeta, pero perpetré poesías, cometí poemas, como decía Borges. Y publiqué un par de libros de cuentos en los años, a finales de los años de la década de los 60. Póker de brujas es un libro de cuentos. Póker de brujas. Y Instantáneas al borde del abismo, que son unos monólogos que se pueden representar y que se han representado en alguna oportunidad. Y me fui a España en el año 1970 con el objeto de hacer el doctorado, pero con el objeto secreto también sí podía de quedarme, porque yo me iba con una beca de la universidad que devolví, el dinero lo devolví tan pronto pude orientarme en España. Creé una editorial. Playor, exacto. Y comenzaste a escribir. Bueno, déjeme compartir con nuestros televidentes que Carlos Alberto Montaner, y no es un elogio, es una realidad, hoy en día es uno de los ensayistas y de los periodistas cubanos más leídos en Hispanoamérica. Todas las crónicas periodísticas de Carlos Alberto Montaner se reproducen en los principales diarios de Hispanoamérica y de España. También lo traducen en ocasiones. Se dice, y es difícil creer, pero es cierto, que semanalmente hay más de 6 millones de personas que te leen en español. Yo no lo creo, pero se dice y hay que creerlo. Es conveniente creerlo, pero a mí me parece demasiada gente. Bueno, pero con la cantidad de países hispanoparlantes que hay, en Estados Unidos se persiguen tus crónicas. Sí. No, y además hoy en día con internet y con la cantidad de gente que lo reproduce, con la cantidad de gente que lo piratea y qué sé yo, es posible que sea muchísima gente. Pero eso, el número de lectores es una cosa interesante porque son muchos años escribiendo las crónicas, ¿no? Entonces, si aburres a la gente, pues hubieras tenido una vida periodística más corta. Bueno, contigo se puede coincidir o discrepar. Claro. No, pero como otros buenos periodistas tienes la habilidad de que uno disfruta leyéndote. Y a veces, discrepando, uno
sale medio convencido. Eres muy bueno en eso. Bueno, pero eso es porque tú eres una persona generosa, porque generalmente el lector, Albertini, si coincide contigo, te declara genio, y si no coincide contigo, te declara idiota. O sea que... Bueno, yo me recuerdo que por los años 80 fuiste uno de los primeros cubanos que abogaste por el entendimiento, incluso hasta el diálogo. Sí, claro, Y, porque yo había vivido la transición española y pensé que se podía hacer en y Cuba. aquí las acusaciones que te hicieron fueron terribles. Terrible. De todo tipo. Todo eso luego se fue diluyendo y hoy en día creo que tu posición, porque también eres político, fundaste la Unión Liberal Fundé la Unión Liberal Cubana por los años 88, 89. 88, 89, y después la asociamos, cuando se constituyó el partido, lo asociamos a la Internacional Liberal y formamos, junto con los demócratas cristianos y los socialdemócratas que había en el exilio y que tenían una vinculación con sus respectivas estructuras internacionales, formamos la Plataforma Democrática Cubana con el objeto de tratar de hacer en Cuba lo mismo que yo había visto y de lo cual había participado con mucho entusiasmo en España, que era la transición de un régimen autoritario y autocrático hacia una democracia. Lo que yo había aprendido en España, la primera lección era que no era verdad que existían pueblos condenados al autoritarismo, que incluso que largos periodos autoritarios, como en el caso del franquismo, que duró como dicen los peruanos, entre muertos y heridos, duró 40 años, en el caso cubano, como en el caso español, ese largo periodo podía servir para calmar las pasiones y podía servir para que entendiéramos que la violencia no era la solución, sino era el diálogo, buscar soluciones consensuadas y utilizar el procedimiento electoral y la democracia para desmontar la dictadura. Eso No, y hay que aclarar algo, porque hoy en día se habla de diálogo aquí y mucha gente piensa que tú planteabas situaciones sin condiciones como se ha dado con algunos cubanos últimamente, que sin condiciones pues quieren conversar con el régimen de Castro. Pero no, tú siempre has planteado condiciones. Claro, por supuesto. Tú nunca planteaste un diálogo abierto de parte tuya. No, el diálogo era un puente de plata para desmontar la dictadura. Yo sé que, y lo digo así porque he seguido la trayectoria tuya, yo sé que el castrismo siempre te consideró tan peligroso por esa postura tuya que te tacharon de terrorista. La gente de la CIA. Sí. Y yo me recuerdo cuando Lázaro Barredo, creo que ya falleció, que murió de un cáncer. Sí. Lázaro Barredo pidió públicamente una persecución internacional para que te capturase la Interpol, no sé quién, y te mandasen para Cuba, porque eras un gran terrorista. Eso lo pidió Lázaro Barredo. Sí, lo pidió Lázaro Barredo. Que era el director del periódico Granma. Sí, y ellos han tenido, a lo largo de los años, han sostenido esa campaña, porque además es la técnica de estos gobiernos totalitarios, ¿no? Es decir, te asocian con el terrorismo, te asocian con actividades terribles y entonces destruyen tu imagen pública y es mucho más fácil neutralizarte de esa forma. Entonces es a lo que se han dedicado durante mucho tiempo, yo creo que sin demasiada eficacia. Porque... Es que de verdad, con el periodismo que tú ejerces, le haces un tremendo daño al castrismo. Y ahora que estás también como analista político de CNN, ahí sí, tienes un espacio también en estos momentos. En CNN, como no, es un trabajo profesional, es decir, yo incluso después... Y llegas al mundo entero. Después de 40 años radicado en Madrid, que es Madrid y España es de alguna manera mi segunda patria. Tú sigues viajando a España, Carlos. Constantemente, y tengo mi casa allí y todo. Pero me vine a los Estados Unidos otra vez, precisamente por el acuerdo con CNN. Y me establecí aquí para participar en los... ¿Por qué? Porque eso es una forma de llegar a América Latina. Y llegas, y de verdad que son unos programas formidables.
Sí, y es muy confortante que aparecer en una televisión que tú sabes que la van a ver en Venezuela, en Colombia, en Panamá, y donde puedes decir las cosas con absoluta libertad, que es lo que ocurre en CNN. Hay una absoluta libertad para decir las cosas siempre y cuando no se ofenda, y hay unas reglas, pero son reglas formales más que reglas de fondo. Sí, y yo también creo que es parte de tu personalidad no ofender. Claro. Yo no sé, debes haber ofendido, porque Sí, en algún cuando era muy joven. pero yo Cuando era muy realmente joven y en me tu arrepiento de eso. práctica profesional no veo que tú uses las No, ofensas. nunca porque La además, ironía sí la usas mucho. eso sí. La Y el ironía humor, muy, muy bien. y el humor también, porque, El humor. pero la ofensa no tiene ningún sentido, Alberto. Tú sabes que uno de los primeros libros que yo leí tuyo fue que está ligado con la realidad, pero con el humor también. Viaje al corazón de Cuba. Ese fue uno de los libros que me hizo interesarme sobre tu obra, sobre tu periodismo. Sí, Viaje al Corazón de Cuba es un intento de contar la historia de lo que nos ha pasado en estos años. Esto fue escrito precisamente para ponerle en la mano a los presidentes latinoamericanos que iban a ir a Cuba en 1999, iban a ir a esta cosa que se hace todos los años que se juntan los países de América Latina y España y Portugal y qué sé yo. Gobernaba en ese momento Aznar en España. Y él muy gentilmente y muy generosamente se comprometió a poner esos libros en manos de los presidentes. Entonces, fue un libro escrito muy precipitadamente, pero es una historia de qué nos ha pasado, qué es el castrismo, quién es Fidel Castro, a quien conocí porque era amigo de mi padre y qué sé yo, y tenía una relación directa, limitada, pero limitada porque era muy jovencito. Cuando Fidel Castro iba a mi casa, yo era un niño y lo que veía era un tipo muy grande que tomaba mucho café y fumaba unos puros y qué sé yo. Pero la relación sí me permitió conocerlo a través de gente que eran íntimas amigas de él. Entonces hay un dibujo de la personalidad de Fidel Castro, yo creo que es valioso, y una descripción de qué es lo que sucede en Cuba. Como dices tú, con un toque de humor, porque es que el humor se te escapa. Se me escapa. Se te escapa. Y además yo creo que es conveniente. Es conveniente porque hasta las situaciones más trágicas tienen humor. Así es. Mira los velorios cubanos. Sí. Tú quieres una situación trágica donde el humor está a la orden del día. Sí. Todo el mundo hace chistes en los velorios cubanos. Sí, yo me acuerdo que en España descubrí que era por el estilo y que ahí nos viene la cosa. Sí. Hay una historia de Camilo José Cela, el novelista que le dieron el premio Nobel. Había un académico que era un tipo muy descuidado en sus cosas y finalmente el tipo se muere y hay una anécdota de Camilo José Cela que llega frente al cadáver y dice, bueno, por fin encontró el rigor mortis, ¿no? No, porque se le había escapado a lo largo de toda su carrera como mal profesional. Carlos Alberto, es difícil de creer, pero es cierto, entre las obras de ensayos y tus novelas, esto aparte de tus artículos periodísticos, tú me corriges, tienes entre 25 o 27 libros publicados. Un poquito más. Un poquito más. Algunos como Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y Fabricantes de Miserias, libros que han sido exitosos, que los escribiste junto a Plinio Apulio Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. Sí, esos libros fueron bestsellers. Del Manual del Perfecto Idiota, entre todas las ediciones se han vendido más de 1 millón de ejemplares, que eso es realmente insólito en un libro de ensayos, y además es un libro de ensayos incómodo porque el pensamiento en América Latina suele ser un pensamiento de izquierda. Entonces, salir a combatir las estupideces que hay en el ambiente es peligroso porque esas estupideces son suscritas por mucha gente. Nuestro libro era un poco la respuesta
el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano a uno de los libros más exitosos de la historia del pensamiento latinoamericano. El de Carlos Rangel. No. Era la respuesta a Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Perdona, yo pensé que me estabas diciendo que era la continuidad. En la misma onda que el de Carlos Rangel. Era en la misma onda de Carlos Rangel. Sí. Carlos Rangel le escribió Del buen salvaje al buen revolucionario en 1975. Magnífica obra. Un gran libro. Las venas abiertas de América, ese desastre. Es un libro disparatado. Afortunadamente Galeano tuvo era el libro de cabecera de Hugo Chávez Frías. De Hugo Chávez Frías. Por favor. Y Galeano tuvo la cortesía intelectual y moral de decir que se había equivocado y que si al final de Carlos Alberto, nos queda 4 minutos y Cuba se impone. En cierta manera estoy muy contento que estés aquí, pero en cierta manera me siento que el tiempo no me alcanza para conversar contigo todo lo que yo quisiera, claro, porque es poco el tiempo. Y se impone que te pregunte cuál es tu opinión actual sobre Cuba, lo que está sucediendo, lo que puede venir y qué significa Cuba para ti. Bueno, empiezo por el final. La palabra Cuba, ¿qué significa para ti? Empiezo por el final. Cuba es mi país, es mi patria. Yo viví hasta los 18 años ahí, soy una persona muy mayor, tengo 73 años, pero Cuba me marcó. Yo no soy otra cosa que cubano. Podré tener el pasaporte americano, el pasaporte español, pero no soy otra cosa que cubano. Y me da mucha pena lo que ocurre, porque la dictadura no tiene el menor interés en que haya una evolución. Ya ellos saben, y es la cosa terrible de esto, Albertini, ellos saben que ese sistema fracasó, que los cubanos no tienen destino. Además, se ha demostrado a lo largo de 57 años, hay que ser un imbécil profundo para no darse cuenta que lo que no funciona es el sistema. Y ellos lo saben, pero no quieren salir. Quieren continuar manejando el país como les da la gana. Han inventado un sistema híbrido muy extraño donde los militares son los que manejan artificialmente las empresas que administran los extranjeros, porque ni siquiera pueden hacer eso con una mínima eficiencia. Entonces, yo no creo, por ejemplo, en la posibilidad de que el abrazo a esa dictadura sirva para desmantelar esa dictadura, que es la teoría la teoría del abrazo frente a la teoría de la contención. La contención es, vamos a evitar que hagan daño. El abrazo es la superstición de que si nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos y si les hacemos algún tipo de concesiones unilaterales, eso irá devastándolos y irá cambiando la realidad. Esa segunda posibilidad yo no la creo. Que la vi en Europa, por cierto. 1 minuto nos queda, Carlos Alberto, y tengo que preguntarte rápidamente, ¿eres optimista con el futuro de Cuba o eres pesimista? Pesimista, Albertini. Bueno, amigos de Cuba y su historia, como dijimos al principio, este ha sido un programa, un homenaje póstume que ha hecho justicia. O sea, recordar a Carlos Alberto Montaner, posiblemente la mente más lúcida de esa generación de cubanos jóvenes que se enfrentaron al castrismo y, por supuesto, un patriota de mucha grandeza, de mucha humildad y de mucha integridad. Ojalá hayamos sido capaces de que este homenaje llegue a ustedes con toda la fuerza de la justicia histórica. Agradecemos a José Antonio Albertini, que fue el que hizo la entrevista y es parte del archivo de este programa Cuba y su historia, y enviamos a su viuda Linda y a sus 2 hijos nuestro más sentido pésame en este pequeño y humilde homenaje que lo único que ha querido hacer es justicia histórica. Nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.